Buenas noches amigos, bienvenidos. Aquí estamos con ustedes como siempre, más allá de las noticias. Hoy va a compartir el programa con nosotros un buen amigo, Elpidio Báez, miembro del Comité Central, además vocero del PLD en la Cámara de Diputados. Con él vamos a hablar muchos temas que tienen que ver con el Partido de la Liberación Dominicana, que tienen que ver con el Congreso y lo que está pasando en este, vamos a decir, en este preámbulo político de lo que viene para el año 2016, en esta campaña que aparentemente, lo digo aparentemente porque en política nada está escrito, todo apunta para un solo lado, pero camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Entonces el presidente Danilo Medina hábilmente está visitando todas las provincias porque, bueno, los senadores, los 31 senadores son del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces el presidente Danilo Medina está con la excusa, ¿no?, de juramentar al senador de la provincia, pues está visitando todas las provincias y aquello se está convirtiendo en un mar humano conjuntamente con el Partido Revolucionario Dominicano, y desde esa tribuna pues está lanzando los ataques que se destilan, ¿no?, en este ambiente político preelectoral. Pero vamos a más adelante a hablar con Elpidio de todo esto, de lo que está pasando a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, los ruidos que están pasando en el PLD de gente que se entienden que son duchos, que son personas que son profesores de la política. Sin embargo, están dando unas declaraciones que está creando mucha inquietud a lo interno del PLD. Pero vamos a ver las noticias. Después de las noticias regresamos con ustedes. El Consejo del Poder Judicial dispuso ayer la suspensión sin disfrute de sueldo y la remisión a juicio disciplinario de 3 otros 2, luego de que la denuncia presentada por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien les acusa de manipular procesos y negociar la libertad de personas ligadas al crimen organizado, principalmente narcotráfico, lavado de activos y corrupción. Desconocidos asesinaron esta madrugada de un balazo y una puñalada a un regidor del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, del municipio El Valle de Atomayor, el segundo concejal muerto en 10 días en el país. El concejal fue encontrado sin vida en la acera frente a su casa a las 4:30 de la madrugada, con una herida cortante en la cabeza y otra penetrante entre la garganta y el pecho. El diputado por el Partido Revolucionario Moderno, José Santana, saludó la decisión de su compañero de curul, Manuel Jiménez, de postularse a la alcaldía del municipio Santo Domingo Este por el Frente Amplio y el Partido Humanista Dominicano, tras afirmar que esa postulación enriquecerá el debate a favor de esa demarcación. Este colega, que militó en un partido que no tiene ningún concepto de la democracia interna para seleccionar sus representantes a cargos selectivos, abandonó las filas moradas enarbolando su vocación democrática, dijo Santana. El presidente ruso Vladimir Putin ha ordenado localizar y liquidar a todos los responsables del atentado terrorista contra el Airbus ruso en Egipto, en el que murieron 224 personas, informó el portavoz Kremlin Dmitry Peskov. El presidente ha recomendado a los servicios especiales que tomen todas las medidas para identificar a todos los que han tenido que ver con ese terrible atentado, buscar a esas personas por todo el mundo sin tener en cuenta su localización o el tiempo que lleve, y exterminarlos a todos, dijo Peskov a los periodistas rusos. Bueno, señores, y en las noticias están firmando el libro de condolencias en la Embajada de Francia en la República Dominicana. Entre las personalidades que han expresado sus condolencias figuran el canciller Andrés Navarro, el expresidente Hipólito Mejía, el presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara y el ministro de Medio Ambiente Bautista Rojas Gómez, entre otros. Y los senadores rinden un informe favorable al proyecto que incluyen asignaturas sobre prevención de drogas. La Comisión Permanente de Educación del Senado rindió un informe favorable al proyecto de ley que incluye en el currículum estudiantil del sistema educativo dominicano asignaturas y programas sobre prevención y consumo de drogas ilícitas y sus delitos relacionados. Yo diría que también deberían implementar en las escuelas públicas la materia que tiene que ver con tránsito. El caos del tránsito en la República Dominicana es insoportable, y sobre todo que también los peatones tienen que entender que hay reglas para ellos también que tienen que respetar, y es importante que tengamos esta asignatura y que la gente empiece desde temprana edad a entender cómo debe manejarse en el tránsito.
Bueno, y 50% de los ayuntamientos muestra avance en su gestión, lo encabezan Baní y Santo Domingo Este. Dice que el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, quien preside la Comisión Presidencial para la Reforma Municipal, presentó hoy los resultados de la medición trimestral del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, SIMAT. Bueno, ¿y dónde está el síndico de Santo Domingo, el del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, el decano de todos los síndicos de aquí, que ha hecho una gestión que podemos estar en desacuerdo con muchas cosas, pero definitivamente hay que hablar antes y después de Roberto Salcedo? Pues no vamos a entrar en más detalle, me imagino que tendrá su ponderación en esta información que va a traer mañana el Listín Diario. Y los gremios del Instituto de Seguro Social piden al gobierno solicitar a tiempo préstamo para el pago de la regalía pascual. Ya estamos prácticamente en diciembre, ya están todos los árboles de Navidad. Hasta nosotros tenemos un arbolito de Navidad aquí, miren qué bello. Gracias a Rosana, un arbolito que está medio verde, pero se pondrá maduro de aquí a diciembre, ¿no? Bueno, señores, vamos a irnos. Bueno, Mario Vargas Llosa ha pedido el divorcio a su esposa Patricia, un hombre que tiene como 80 años. Y el PRM suspende actividades por la muerte de madre de Bautista. Mataron también un regidor en Verón, esto es en la provincia, Atomayor. Matan al regidor del municipio El Valle frente a su negocio, a pocos días del asesinato de un regidor en esta provincia. Otro edil fue ultimado esta madrugada frente a su residencia en el municipio del Valle en un presunto atraco. El cadáver presenta heridas de armas blancas. Hay que investigar qué está pasando en todo esto, qué está pasando con los regidores que están involucrados en acciones delictivas y de asesinatos o de sicariato. Así que vamos a investigar todo esto. Nos vamos a la pausa, regresamos con Elpidio Báez, vocero de la Cámara de Diputados del PLD, además miembro de su comité central. Ya regresamos. Bueno, está Elpidio Báez con nosotros, como hemos anunciado a todos ustedes, estará compartiendo el programa. Elpidio es presidente, es vocero de la Cámara de Diputados, además es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Elpidio, por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos a Más Allá de las Noticias. Bueno, he tenido el honor de saludarte, tenía mucho que no nos veíamos en persona. Sí. Yo por la noche me tiro mi programa. Claro, porque usted es un hombre bien informado. Y te felicito. Qué bueno. Sí. Elpidio, el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, todo luce, prácticamente aquí no va a haber elecciones, sino simplemente una continuación. Eso es lo que entienden muchos de los miembros del PLD, que están ya con el bolsillo, con el triunfo en el bolsillo. Pero le pueden sacar el triunfo del bolsillo también. Mira, en realidad, los niveles de popularidad del presidente Danilo Medina coinciden con la alta valoración de su gobierno y de su estilo de gobernar. Por vía de consecuencia, la gente lo que está es reconociendo la manera como Danilo ha conducido los destinos de la nación. Y esto nos lleva a la conclusión de que real y efectivamente Danilo va a obtener un triunfo cómodo, un triunfo convincente en las próximas elecciones. Porque cuando a la gente se le pregunta su valoración con respecto a las políticas públicas del gobierno, evidentemente que la valoran de altamente positiva. Cuando tú hablas de la jornada de tanda extendida, el nuevo modelo educativo, el programa de alfabetización, cuando tú hablas de la atención a la niñez, la atención a los envejecientes, todo el tema relativo a las visitas sorpresas, la inversión
cuantiosa que hace el gobierno en la agricultura, en zonas productivas, con el objetivo de generar riqueza y ver el impacto inmediato que tiene la inversión en el campo. Estamos hablando de que en este momento hay más de 50,000 empleos directos. No estamos hablando de los empleos indirectos generados por la inversión del gobierno en los programas de visita sorpresa. Entonces la gente valora esta manera de Danilo gestionar el gobierno, gestionar la administración pública, y entonces le va a dar 4 años más. Para Tú estás muy seguro, ¿eh? Sí, yo estoy seguro. Sí. Pero también todo eso es cierto. Yo estoy seguro. Todo lo que tú estás diciendo es cierto, pero también hay situaciones que se están presentando que están haciendo mucho ruido, mucho escándalo y que están generando mucha antipatía dentro del seno de la población. El caso de la OISOE, que fue un caso escandaloso, que todavía se mantiene vigente, y así hay otros casos que están provocando dentro de la misma población una situación un poco de estrés. Es más, hay inclusive algunos sectores empresariales que entienden que no es saludable que el PLD siga en el poder ya por un 4º periodo consecutivo. Mira, si hay un sector que en sentido mayoritario apoya al Partido de la Liberación Dominicana y a su gobierno, es justamente el empresariado. ¿Por qué? Los empresarios dominicanos están disfrutando de un clima de estabilidad, número 1. Estabilidad económica. Número 2, un clima de crecimiento sostenido. ¿Qué país del mundo va a crecer un 7% en su economía? ¿Qué país de América Latina y el Caribe tiene una economía tan sana como la economía de la República Dominicana? Entonces, estamos hablando de que en la República Dominicana el clima para las inversiones es tan atractivo que no hay mes que no se inaugure un hotel, no hay mes que no se inaugure una plaza comercial, no hay mes que tú no atraiga inversiones al sector de zona franca. Es decir, tenemos una economía sana, con una valoración positiva. Hemos avanzado en ese sentido. Por vía de consecuencia, el hecho de que alguien del empresariado tenga una opinión crítica, cuestionadora, no envuelve y no representa la opinión de todo el empresariado dominicano, que está recibiendo grandes beneficios de este crecimiento económico, hasta el punto de que por primera vez en muchos años de gobierno en democracia, el tema energético está priorizado en la agenda del presidente de la República, y a partir de agosto ya el problema energético comienza a aliviarse, comienza a presentar solución. ¿Con qué? Con la inversión de las 2 plantas a carbón que ha hecho este gobierno y que tiene el objetivo de prender las plantas en el mes de agosto. Entonces, evidentemente, esto va a generar un impacto favorable para la economía, sobre todo va a representar un ahorro importante para los consumidores dominicanos. De modo que algunas situaciones, como es normal, pueden presentarse, pero el presidente de la República mantiene su firmeza y mantiene su compromiso con la honestidad y la eficacia en su estilo de gobernar. Pero el caso de la OISOE, ¿qué va a pasar con ese caso? Porque está donde debe estar. ¿Dónde está? En los tribunales. Pero falta gente ahí, dice. Bueno, pero está en los tribunales. Justamente cuando se haga la investigación, como se está llevando a cabo, tanto el Ministerio Público como la justicia, entonces establecerán responsabilidades a partir de las pruebas
que ellos vayan encontrando. Porque lo que resulta es que este tema lo han sacado de los tribunales para llevarlo al ámbito político, con el objetivo de obtener rentabilidad política para el PRM. Tú puedes ver a los principales dirigentes del PRM encabezando lo que son las cadenas humanas que se han estado desarrollando y que han logrado generar algún impacto a nivel de la opinión pública. Pero este tema está donde debe estar, en los tribunales y no en la arena política a donde han querido llevarlo los adversarios, los opositores del Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, recientemente el presidente de la Asociación de Hombres de Empresas hizo duras críticas al gobierno, reconoció algunas de las virtudes que tiene el presidente Danilo Medina y el gobierno, pero hizo énfasis en esta parte que tiene que ver con la corrupción y que tiene que ver con este manejo que está haciendo el gobierno y los ruidos que están pasando. Pero nosotros estamos de acuerdo con la preocupación de ese importante empresario. Nosotros estamos en contra de la corrupción, nosotros estamos en contra de las prácticas que dañan la buena administración pública. Todo el que critica la corrupción, nosotros lo apoyamos y nosotros lo aplaudimos. Ahora bien, nosotros lo que queremos es que este tema se sancione y se ventile donde debe hacerse, que es en los tribunales de la República. Allí es donde deben establecerse responsabilidades. No podemos estar permanentemente como la gatita de María Ramos, tirando piedra a diestra y siniestra, y al momento de presentar pruebas, difícilmente se puedan presentar pruebas. En este momento hay mucha gente que habla, que dice cosas, que censura, bueno, que organice un expediente, que presenten las pruebas, que la lleven a los tribunales y que dejen a los tribunales hacer su trabajo. Báez Burgal dice en sus declaraciones que muchos políticos pasan de la pobreza de repente a la riqueza y que esos son de las cosas, de los ejemplos que están haciendo mucho daño al país. Inclusive fue pesimista según la versión del propio ministro de Industria y Comercio en su discurso que hizo recientemente en la Cámara Americana de Comercio. O sea, pero el tema de gente que se engancha a la política y se hace rico de la noche a la mañana, eso solo ha ocurrido en los gobiernos del PLD. Eso es normal en la política. Bueno, eso es lo que censuramos de la política, justamente. Que mucha gente llegue al Estado y sin ninguna explicación y con un sueldo se conviertan en potentados. El Estado no tiene... Nosotros siempre hemos criticado ese tipo de cosas. Y el comportamiento de ese tipo de personas es la que daña a los gobiernos. Y el Estado no tiene mecanismos para hacer que se cumpla la ley. Mira, por ejemplo, el caso de la declaración jurada de bienes, por ejemplo, cuando usted entra, cuando usted sale, eso no se cumple aquí, por ejemplo. Bueno, se ha endurecido esa ley. Y se acaba de aprobar una ley que fue de iniciativa del senador Charlie Mariotti, con el objeto de corregir los escapes de la declaración jurada que mandaba la ley anterior. Es decir, hay todo un esfuerzo para tapar todos los huecos que pueden permitir que una persona burle la legislación y entonces vaya a enriquecerse al gobierno. ¿Hay algún proyecto dentro del Congreso para combatir más este tipo de situación? Hacer que se cumpla esta ley, la ley que aprobamos recientemente, y que, como te acabo de decir, es una iniciativa de Charlie Mariotti que endurece y establece nuevas normativas y nuevas sanciones para los casos en que se viole esta ley de declaración jurada de bienes. Mira, quiero ampliar todo el tema de la corrupción en los gobiernos. O sea, usted decía que todos los gobiernos pasan eso, pero ¿y eso lo justifica? No, en modo alguno. Primero lo estamos condenando y estamos diciendo que no se puede permitir que tú vayas al Estado a enriquecerte con el dinero público. En modo alguno.
Lo que estoy diciendo es lo siguiente y colocando el tema en perspectiva. Bien. Durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, aquí había un solo ladrón. Ahora hay muchos. Que era Trujillo. Luego pasamos al triunvirato. El triunvirato era escandaloso, lo que allí sucedía. Durante los gobiernos del doctor Balaguer, ¿qué dijo el doctor Balaguer? Que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. En la puerta de su despacho. Es decir, a partir de esa puerta, lo que ocurría en los gobiernos del doctor Balaguer, hasta él mismo admitía los niveles de corrupción y llegó a decir que en su gobierno más o menos 300 dirigentes de su partido se habían convertido en millonarios. ¿Y cuánto ahora? ¿Ahora cuánto? Luego, ¿cuántos se han convertido ahora en millonarios? En los gobiernos del PLD. Bueno, tendríamos que hacer una auditoría. Balaguer dijo 300. Determinar. 300 hace muchos años. Pero yo en modo alguno pudiera comparar lo que pudieran hacerse millonarios en este gobierno con lo que se hicieron millonarios en aquellos gobiernos. Era más difícil en aquella época. El dinero valía más. Pero el doctor Balaguer dijo que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. En la puerta de su despacho. Admitía la corrupción. Claro, claro. Y entonces luego en los gobiernos del PRD hubo hasta un álbum de la corrupción. Sí, que le hizo el PLD. Dos álbumes. Que le hizo el PLD. Que lo hizo el PLD con Juan Bosch a la cabeza. De modo que hay toda una práctica dañina. ¿Y tú no temes que al PLD le puedan hacer un álbum de la corrupción? Porque creo que le hicieron uno en una oportunidad. Pero yo lo que entiendo es que todo el que ha metido la mano o ha metido la pata o ha cometido errores debe recibir la sanción correspondiente. Porque lo que el PLD no puede apañar ni impulsar es la impunidad de ninguna manera. Están los partidos de oposición, porque ya en este país todos los partidos que aspiran a la presidencia de la República en algún momento han pasado por el gobierno. Así es. Entonces, todos los que propugnan y hablan de la... Exceptuando los minoritarios. Sí, pero estamos hablando de los partidos, no de los negocitos. O sea, los partidos políticos que están optando, porque aquí hay dos opciones fundamentalmente. Está el PRM, que realmente el PRM es una estructura vieja, es un partido nuevo en una estructura vieja. Así o sea, es. con todos los miembros del PRD que han pasado por el gobierno. ¿Tienen los miembros del PRM la moral tan alta para combatir o para proponer acciones anticorrupción? O sea, ¿fueron ellos también en su gobierno, se manejaron con pulcritud, con transparencia? ¿O simplemente es un discurso? ¿Cómo usted lo ve? Eso es una postura. ¿Del PRM? Claro, aquí todo el mundo no conocemos. Es justamente, ¿qué sucedió, por ejemplo, en el periodo 2000-2004? El país fue hundido, la economía del país colapsó. ¿Involucionó? No solamente involucionó, todavía estamos pagando las graves consecuencias económicas, políticas y sociales de las decisiones que se tomaron en aquel gobierno del 2000-2004. El gobierno de Hipólito Mejía. Así es. Del PRD de ese momento. Así es, con Hipólito a la cabeza. Y Milagro diciendo que se necesitaba de un hombre con pantalones para continuar 4 años más, cuando ellos aprobaron la reelección. Recuerde. Sí, en Santiago lo dijo Milagro. Bueno. En un mitin de cierre de campaña. Muy bien, Milagro apoyó y apañó el propósito reeleccionista de Hipólito Mejía, que fracasó en el intento. Pero no es el caso de Danilo Medina ahora, porque Danilo Medina está en un proceso de reelección, pero tiene una popularidad por el 70-80%. Porque Danilo tiene tras de sí una obra de gobierno exitosa, cosa que no ocurrió con Hipólito Mejía en el periodo 2000-2004, cuando colapsó la economía dominicana. Pero Luis Abinader es un candidato fresco, es un empresario, ¿verdad? No tiene mucha oposición desde el punto de vista, es una persona que no tiene esa carga negativa, no tiene ese historial negativo, y mucha gente lo ve con simpatía y que puede hacer un buen gobierno. Yo pienso que él
y su equipo, porque el PRM está dividido en dos. ¿Cuáles dos? Claro, hay un grupo que lo encabeza Abinader y el otro grupo lo encabeza Hipólito. Entonces Abinader está armando el muñeco para el 2020. O sea, no es para ahora. Por eso, la mayoría de las posiciones electivas la están tomando los partidarios de Abinader y están excluyendo a los seguidores y partidarios de Hipólito Mejía, porque ellos están convencidos que en este momento no tienen ninguna posibilidad, porque la propia estructura, ellos no han terminado de conformarla. El PRM no es un partido consolidado, es pura y sencillamente un proyecto de partido que no tiene la estructura y se le va a dificultar hasta localizar a candidatos que sean potables para ellos presentarlo de cara a las elecciones del 15 de mayo. ¿Usted cree que Abinader es mejor candidato para vencerlo el PLD que Hipólito Mejía? Porque se ha dado una corriente, y lo decía ayer Giovanni del Partido Revolucionario Dominicano, que se está dando una corriente dentro del PRM de llevar a Hipólito si Abinader no supera el 20%. ¿Qué usted opina? ¿Qué usted cree de eso? Los propulsores de ese movimiento comenzaron en los Estados Unidos. Sí, en Nueva York. En Nueva York. Ellos dijeron que con Abinader no había posibilidad de tener un buen desempeño electoral. ¿Le conviene más al PLD, el candidato de Abinader, que Hipólito? No, nos conviene más Abinader. Sí, porque Hipólito es más difícil de vencer. Es más avesado. Y además... ¿Influyó el PLD para que fuera Abinader entonces el candidato? Porque en política se hace de todo. No, de ninguna manera. No, el PRM libremente eligió a Abinader, lo vio como una alternativa, sintió que Hipólito había perdido 2 elecciones consecutivas, Hipólito perdió ahora y había perdido también en el 2004. Pero Hipólito había dicho también que si Danilo era el candidato, él se iba a hacer una yuca para Gurabo. ¿Está Hipólito apoyando a Danilo entonces? Le conviene a Hipólito apoyar a Danilo. Ajá, pero le está apoyando. Le conviene. ¿Está apoyando a Danilo Hipólito? Públicamente no lo ha dicho. No, pero ¿qué información usted tiene? Públicamente él no ha dicho que apoya a Danilo. Ahora él prometió que se iría para Gurabo si Danilo era el candidato a la reelección por el PLD. ¿Y Danilo es el candidato a la candidato de la reelección? ¿Qué quiere eso decir? Pero dígalo, ¿usted tiene alguna información? No, es bueno que la gente siga el discurso de Hipólito y vea la práctica de Hipólito. Fíjate que Luis Abinader está tratando de arrastrar a Hipólito a las actividades más importantes que él realiza como candidato presidencial. Si hay una asamblea, él lleva a Hipólito. Si hay una concentración, lleva a Hipólito. Si hay una caravana, lleva a Hipólito. Da la impresión de que sin Hipólito su desempeño electoral sería peor que el que está teniendo en este momento. Pero usted dijo que ahorita que la gente de Abinader está quitándole los candidatos ganables para quedarse con el poder y poder en el 2020. Era el caso de Héctor Guzmán. A Héctor Guzmán le habían reservado la primera diputación nacional. Se la quitaron para dársela a un candidato de un partido aliado, a Fidel Santana. Sí, a Fidel Santana se la dieron. Y entonces, como se la quitaron a Héctor Guzmán, ¿qué hizo Héctor Guzmán? Se fue. No, bajó el perfil. Pero lo mismo está ocurriendo con los demás en todas las provincias. Entonces el PRM está dividido. Sí, el PRM está dividido. Ellos no han querido anunciar los candidatos a las distintas posiciones, porque cada vez que lo hacen, entonces le explota un problema. Pero hay un problema en el PLD también, porque usted habla del PRM, que es su partido opositor, y es muy bueno hablar así. Pero acaba de dar una declaración, Temito Clemontá, un alto dirigente del PLD, diciendo que no se necesita Leonel para ganar. Vamos a la pausa, vamos a regresar con esta información.
Bueno, Elpidio Báez, vocero de la Cámara de Diputados del Partido de la Liberación Dominicana y miembro de su comité central. Temístocles Montaz, un hombre que de ser una persona ecuánime, muy ponderada, de un tiempo a esta parte ha empezado a dar unas declaraciones que muchos entienden desafortunadas, otros entienden que es un problema personal que tiene con el expresidente Leonel Fernández, y acaba de dar unas declaraciones que se parecen mucho a lo que decía Hipólito Mejía de Miguel Vargas Maldonado, cuando decía que no necesitaba a Miguel para ganar las elecciones. Y ahora dice, temo que no se necesita a Leonel para ganar, ni para nada. Mira, yo creo que a Temístocles lo han sacado fuera de contexto. No, eso lo dijo él. Sí, pero yo creo que lo han sacado fuera de contexto. ¿Tú quieres creer eso? Sí, yo prefiero creerlo. Ah, ok. Sí, yo prefiero pero creerlo. No es así. Porque en la apuesta que estamos haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana es por la unidad. Y estamos haciendo el mayor esfuerzo para no generarle ruidos a la gestión de Danilo Medina. Y menos en este momento, cuando Danilo Medina está terminando de armar la boleta o las boletas para concurrir con éxito a las próximas elecciones. De modo que nosotros no queremos ruidos que distancien a los liderazgos del partido. Queremos que los líderes del partido se manejen con la mayor armonía, envíen el mensaje de unidad a todos los aspirantes a las distintas posiciones y al liderazgo de la organización. Por eso nosotros apostamos a la unidad, apostamos al entendimiento, apostamos a la reducción y mitigación de los ruidos que pueden empañar la armonía de este proceso. ¿Eso es una posición de Temístocles Montaz o una posición de la gente que sigue al presidente Danilo Medina? Porque lo que se entiende cuando Temo habla es que está hablando en función de un sector que opina así. ¿O eso opina Temo nada más? No, usted sabe que Danilo Medina es una persona No me refiero a Danilo, sino a la gente seguidora. No. Es una posición de Temístocles. Usted sabe que Temístocles es un dirigente del PLD formado, hecho, derecho, que tiene su proyecto presidencial, que comenzó a desarrollarlo, y estoy seguro que tan pronto Danilo Medina se juramente como presidente de la República para un mandato de 4 años, ya Temístocles volverá a presentar su proyecto presidencial, porque él entiende que tiene las condiciones y le corresponde la oportunidad. Claro. A él le toca. Pero en modo alguno la opinión de Temístocles Montaz no refleja la opinión de Danilo Medina. Pero por otra parte también el miembro también del comité político, Franklin Almeida, ha dicho que hay que blindar, como se había quedado, ponerle los candados a la Constitución de la República en este proceso antes de las elecciones. Se va a blindar, pero después de las elecciones, porque hacerlo en este momento genera ruidos, genera controversia. La sociedad no entendería que el Partido de la Liberación Dominicana, en lugar de estar armando sus boletas electorales, comience a discutir otros temas ajenos y que perfectamente puede abordar en otro momento. Porque ¿cuál es la urgencia? Dime tú, Henry, ¿cuál es la urgencia de meter una reforma a la Constitución en medio de un proceso electoral? Yo no la veo. El acuerdo que se había llegado. Yo no la veo. El acuerdo que se había llegado estaban los 15 puntos. Bueno, entonces... Ahí estaba establecido eso. Sí, pero por casualidad tú leíste ese punto y ¿cuál? viste en qué fecha debe hacerse la reforma a la Constitución. Ahí no establece fecha. Eso se puede quedarse en el aire también, entonces. No es que se quede en el aire, es que no te dice que debe celebrarse antes de enero, ni antes de febrero, ni antes de marzo, ni antes de abril, ni antes de mayo. Te dice que hay que hacer una reforma para aumentar los porcentajes, de modo que se requiera de una mayoría
agravada para tú impulsar algunos cambios y algunas reformas a la Constitución, nada más. Pero no te dice cuándo hacerlo. ¿Qué va a pasar con el Partido de la Liberación Dominicana luego del triunfo de Danilo Medina? ¿Qué va a pasar en función de quiénes podrían ser los candidatos? Porque ya Danilo Medina ha dicho que no va a volver a optar por la presidencia de la República, que ya este sería su último periodo. ¿Podría entonces volver Leonel Fernández? ¿O Leonel Fernández ya es un activo del Partido de la Liberación Dominicana que cometió su cometido y debe darse la oportunidad a otro? Mira, Henry, yo quisiera tener una bola de cristal. No, pero tú eres un hombre sagaz en la política. Sin embargo, pudiéramos hacer un ejercicio de cuál sería la proyección política en el partido y en la sociedad luego de que Danilo gane, tome posesión y honre su palabra que él prometió ante Dios no presentarse nuevamente como candidato. En un escenario en el que Danilo Medina no se presente como candidato a la presidencia, estamos hablando del 20. Sí. ¿Cómo sería la dinámica en el Partido de la Liberación Dominicana? Comencemos. La primera opción a vencer es Leonel Fernández. Leonel tiene un liderazgo sólido, tiene un prestigio, no solamente un liderazgo al interno del Partido de la Liberación Dominicana, sino en la sociedad. ¿Se necesita Leonel para ganar? No como dice Temo. Se necesita Leonel para ganar, porque se necesita la unidad y se necesita la armonía. ¿Y se va a integrar Leonel Fernández a la Ya él dijo públicamente que se va a integrar a partir de enero. Yo entiendo que Leonel Fernández en algún momento pudiera participar en alguno de los actos que se ha organizado, los actos de proclamación. Pero déjame concluirte con la perspectiva en el Partido de la Liberación Dominicana. Hablamos que Leonel es un candidato fuerte para una próxima nominación presidencial en el PLD, pero también tú tienes a Reinaldo Pared, que ya inició carrera. Tú tienes a Francisco Javier, que también inició carrera. Tú tienes a Temístocles. Ya lo podía haber dejado ahí ya. No, pero también tú tienes ¿A quién? A Domínguez Brito. Pero Domínguez Brito no. Y hay otros presidenciables. Recuérdate que Leonel Fernández dijo que el Partido de la Liberación Dominicana es una fábrica de presidentes. Y en el PLD... Entonces, es una especie de partido único, será el PLD. Pero tú tienes también a... Segura. Sí, pero también el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, es uno de los presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, tú tienes una cantera de líderes cantera de líderes que van a participar en un próximo torneo electoral. Lógicamente te digo que Leonel le lleva ventajas a todos por razones entendibles, ¿de acuerdo? De modo que eso es lo que yo veo a esta distancia de ese proceso. Pienso que el Partido de la Liberación Dominicana tiene un conjunto de hombres y mujeres. No puedo dejar de mencionar a Margarita Cedeño, que también es una mujer con condiciones presidenciales. De modo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene hombres y mujeres con muchas condiciones políticas para dirigir los destinos de la nación. ¿Tú no crees que al Partido de la Liberación Dominicana, luego de 4 periodos consecutivos, la gente tiene un cierto hastío de la organización y quiere ver a otros partidos gobernar? Tú estás hablando prácticamente de la constitución de un partido único, de establecerse en el poder por 20, 30, 40 años. O sea, no hay otra organización política aquí, no va a la sociedad misma a parir un liderazgo capaz de cambiar este estado. O sea, esta situación donde hay mucha gente que no ha visto a otro partido gobernar que no sea el PLD, hay generaciones que no lo ha podido ver. El Partido de la Liberación Dominicana en este momento goza de una popularidad superior al 62% de simpatías. ¿Qué significa eso?
que en lugar de reflejar el hastío del electorado al que tú te refieres, es a la inversa. El PLD despierta interés y despierta simpatías y respeto en la población. Pero hacia la figura del presidente Danilo Medina, no hacia el PLD. No, hacia el PLD. Hacia la figura. No, hacia la figura el porcentaje es mayor. Como partido, el nivel de aceptación es de 62. Danilo, si va a elecciones en estos momentos, Danilo obtendría un 73-74% de los votos emitidos en este momento. No estamos hablando de que el PLD camine a ser un partido único, no. El partido lo que ha hecho es salvar, Danilo Medina ha salvado con su gobierno lo que es el sistema de partido en la República Dominicana. Hasta el momento en que Danilo llega al gobierno, los partidos tenían una pésima valoración por parte de la población. Luego del gobiernazo que ha hecho Danilo Medina, entonces el sistema de partido se ha mejorado de cara a los ojos de la población. Por eso tuve un PLD remozado, un PLD rejuvenecido, un PLD fortalecido. ¿Gracias a qué? A la gestión exitosa de gobierno que ha desarrollado Danilo Medina y a la conducta personal. Esto hay que destacarlo. La conducta personal y el liderazgo ejercido por Danilo Medina han beneficiado grandemente al Partido de la Liberación Dominicana y a su propio gobierno. Un gobierno que recibe una valoración altísima por parte de la población. Dice Franklin Báez Brugal en su comparecencia de hace unos días, y lo voy a leer textualmente. Dice: un país sin una justicia que funcione de manera independiente, imparcial, sin ataduras políticas, integrada por personas capaces, honestas y responsables, es como un barco a la deriva. O sea, está hablando de que aquí la justicia no está funcionando, de que aquí hay muchas partes del Estado dominicano que aparentemente no están funcionando, que los narcotraficantes también se pasean por las calles sin prácticamente le pase nada, gente que es acusada sale con tanta facilidad, gente que es tomada presa por acciones delictivas, sin embargo al poco tiempo están en las calles. Son de las cosas que la gente está percibiendo como que algo no anda bien, y le achacan esa situación a la permanencia de un solo partido en el Estado gobernando por tanto tiempo, que llegan a anquilosarse en el poder y a no ver muchas cosas, y a no renovarse. ¿No tendría el PLD como que darse un remenión, renovarse, buscar la manera de... Yo no quiero que tú seas injusto, Henry, con el PLD, porque la crítica que hace el empresario Brugal no es culpando al PLD de las falencias de la sociedad. Eso es diferente. Los cuestionamientos a la justicia no son nuevos. Los cuestionamientos a los gobiernos no son nuevos. Los cuestionamientos a los mismos empresarios que a veces operan como agentes corruptores de los funcionarios y de los gobiernos, tampoco eso es nuevo. De modo que... Pero el PLD tiene 12 años en el poder. Bueno, porque corrido, lo ha hecho bien. Corrido. ¿Y por qué otros partidos? Los empresarios deberían hacer un partido y presentarse y competir, o formar organizaciones y dar la cara. Ahí está la sociedad civil. Bueno, pero es que la sociedad civil de alguna manera busca un ropaje, asumen posiciones políticas, pero no quieren competir abiertamente con los partidos. Lo que quieren es que cuando los partidos lleguen al gobierno, entonces los llamen a ellos para gobernar. ¿Qué puede esperar ya brevemente el pueblo dominicano de un nuevo gobierno que prácticamente lo tiene en los bolsillos, el PLD? O sea, ¿qué puede esperar? ¿Qué cosas van a mejorar? ¿Qué cosas puede esperar el pueblo dominicano? Mira, en el área educativa, mejorar la calidad de la educación. Seguirla mejorando. Seguirla mejorando, porque ahora la inversión ha ido básicamente a ampliar lo que es la cobertura de la educación.
mejorar la calidad de la educación, número 1. Número 2, resolver el problema energético. Sí. Número 3, desarrollar el turismo, sobre todo en aquellas áreas donde hay un gran potencial, como es el sur del país. Mejorar la atención, la seguridad, el tema de la seguridad. Ese es un tema pendiente en la agenda del gobierno, a pesar de que el gobierno ha dado un servicio eficiente con el sistema 911. Sin embargo, hay que mejorar la policía, hay que fortalecer la policía para que cumpla el rol que le tiene asignado el gobierno en materia de seguridad ciudadana. Les pido muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti, muy amable de aceptar nuestra invitación. Esperamos poderte tener pronto por aquí, ya será después de Navidad, porque se toma su break ahora, ¿verdad? Sí. Pero te vamos a tener por aquí en este proceso de campaña que ya se aproxima, sobre todo después del mes de enero. Señores, gracias por acompañarnos. Estaremos con ustedes como siempre mañana aquí a las 10, más allá de las noticias.